En el mismo espacio en el que transcurre nuestra vida cotidiana hay un mundo que desconocemos. Me llamo Lourdes Gómez y voy a unir mis dos pasiones, el periodismo y la investigación, para sacar a la luz lo que se esconde detrás de muchos casos que pueblan la crónica negra. Porque como dicen los forenses, los muertos siempre hablan. Y sus palabras permanecen escritas en el aire. Dicen que los romanos escribían en sus sepulturas la inscripción Caro data vermibus, que significa carne dada a los gusanos. Esta expresión podría haber derivado en el acrónimo cadáver. Siempre me ha fascinado la relación que tenemos con la muerte y cómo con el tiempo hemos ido huyendo de ella, ocultándola o apartándola simplemente porque contradice nuestro deseo de eternidad. Pero hay veces que la muerte está más cerca de lo que parece, tan próxima que puede ocultarse tras la puerta de cualquier casa. Algo así sucedió en septiembre de 2009 en Mérida, cuando los vecinos de la barriada de San Antonio alertaron a la policía por el fuerte olor que desprendía un inmueble. Tras la puerta de aquella vivienda, los agentes se toparon con uno de los casos más macabros ocurridos en Extremadura. Bueno, pues los hechos que nos ocupan ocurrieron un día 2 de octubre, curiosamente el patrón de la policía, se recibe una llamada en la sala del 091 de un vecino de un inmueble de aquí de Mérida, que al parecer un piso de dicho inmueble se desprendía un fuerte olor e incluso notaban que habían aparecido muchos insectos, moscas, o sea, que era curioso. Y entonces se desplazó el Z para allá y una vez que llegaron los compañeros contactaron con el requirente. Este hombre les dijo que tenía una llave del propietario y le autorizaba a entrar. Entonces, una vez que estaba allí, los compañeros comprobaron que sí, que el olor era muy fuerte. Incluso el vecino le manifestó que había el inquilino que hacía tiempo que no le veían. Era un hombre de unos 70 años de edad aproximadamente. Entonces, con la llave intentaron entrar porque nadie atendía a las llamadas que hacían al piso. Y curiosamente, justo cuando entraron la llave, abrió una persona que se encontraba en el interior. Entonces, esta persona se encontraba en un estado muy nervioso. Los compañeros manifestaron que nada más entrar el olor ya era insoportable. Entonces empezaron a hacerle preguntas y contestaba de manera extraña, nerviosa, no daba respuesta coherente sobre la situación o donde se encontraba el otro inquilino del inmueble. Ante la insistencia de los agentes, terminó reconociendo que su compañero de piso se encontraba en la habitación de arriba, muerto. Y le dijeron que hacía en la habitación de arriba. Dice no, que se había muerto, que había tenido un accidente, que él se asustó y lo subió a la habitación de arriba y que se había asustado y que no había dicho a nadie había dicho nada porque tenía miedo del hecho que había ocurrido. Por eso se cayó en el baño y se golpeó con la cabeza. Entonces los compañeros subieron lógicamente para arriba a la primera planta, es un piso de 2 plantas, subieron a la primera planta y se encontraron un cadáver en un estado avanzado de descomposición. Lógicamente procedieron a la detención de este individuo, lo trasladaron a esta dependencia y dieron cuenta a Policía Judicial, a Policía Científica para realizar la correspondiente inspección ocular y a tanto autoridad judicial como el forense para el levantamiento del cadáver. Una persona fallecida y un detenido. ¿Había sido un accidente? ¿Un asesinato? Y la pregunta que más curiosidad me provoca: si el cuerpo estaba en estado de descomposición, significa que había fallecido hacía tiempo.
¿Había estado conviviendo el detenido durante un tiempo con el cadáver de una persona? Así comenzaba una historia que marcaría el barrio, ya que el fallecido era una persona muy querida entre sus vecinos. Pues sí, efectivamente era una persona muy agradable, estaba muy integrada en la barriada, en lo que es la comunidad nuestra. Y bueno, de hecho, pues por las tardes estaba, pues, iba al parque y andaba pues con las personas mayores de su edad y tal, y era bastante apreciado y bastante querido. Era una persona muy responsable, muy correcta en todo momento y muy educada. El impacto social fue fuerte porque es una zona muy tranquila, no suele pasar nada de este tipo de cosas, pero bueno, fue un impacto fuerte, ¿no? Porque bueno, la gente se comentaba, los vecinos comentaban con quién estamos viviendo, dónde estamos, estamos, bueno, de alguna forma un poco bastante intranquilos, ¿no? Por lo que sucedió y lo que podía suceder, ¿no? Bueno, es un caso que, por suerte, en Extremadura los asesinatos son excepción, hay muy pocos casos y entonces tuvo mucho impacto en ese barrio, un barrio de gente humilde, trabajadora de Mérida, y nadie se explicaba por qué había pasado. Y sobre todo, había un componente macabro, convivir con el cadáver, que es el elemento llamativo de esta situación, hasta que los vecinos, por el mal olor, avisan a la policía. Entra la policía en la casa y se encuentra con el panorama aquel. Un curioso escenario y un componente macabro. Si había sido un asesinato, ¿por qué el cuerpo se encontraba en la vivienda después de tantos días? Quiero analizar qué fue lo que se encontraron los agentes al entrar en aquel domicilio, así que voy a ver a Nacho, un experto criminólogo, para que me ayude a recomponer las piezas de este caso. Nacho, he venido a verte porque quiero que hablemos de un crimen que ocurrió en el barrio de San Antonio de Mérida. Creo que es interesante desde el punto de vista criminológico que hablemos de los detalles que rodean a este caso. ¿Qué es lo que se encuentra la policía nada más atravesar la puerta del domicilio? ¿Qué aparece en la escena del crimen? La policía, cuando llega a esta casa de la calle Pablo Casals, se encuentra un cuerpo tendido en el suelo con restos de sangre, con evidentes signos de violencia. Y además muestra marcas identificativas de una posible asfixia, de lógicamente una causa con resultado de muerte, y el cadáver se encuentra en avanzado estado de composición. Quiere decir que ese cadáver ha permanecido durante varios días en ese lugar. Un detalle importante es que cuando acceden al domicilio hay otra persona allí. No sé si en criminología es muy frecuente, Nacho, que aparezca alguna persona junto a un cadáver. Normalmente aparecen solos en parajes extraños. Sí, normalmente, como bien dices, aparecen en lugares apartados, lugares extraños o sumergidos, bajo tierra, pero encontrarse a una persona junto al cadáver en avanzado estado de descomposición es muy extraño. Solamente en algún caso de persona mayor pudiéramos encontrarnos con que esa persona convive con el cadáver, pero no tantos días incluso, estamos hablando de 8 o 9 días. Esta persona, al parecer, era el compañero de piso y lo primero que hacen los investigadores es tomarle declaración de cómo se encontraba allí, de por qué. Son las circunstancias que determinan la responsabilidad criminal. Quizá la morfología de la zona de la calle llevó a que la persona tomara la decisión de mantener el cadáver allí. Una de las hipótesis, la calle Pablo Casals se encuentra en la barriada de San Antonio. Es una zona dentro de esta barriada con calles muy estrechas. Cualquier movimiento, digamos, es rápidamente visible por los vecinos. De hecho, los vecinos le preguntaron a este señor dónde se encontraba este hombre, y bueno, respondió que había ido a ver a una hija que se encontraba enferma en Almendralejo, y puede ser una de las causas por las cuales le hubiera costado deshacerse del cadáver, a pesar de que el río Guadiana está muy cerca, y el hecho de convivir tantos días con la persona asesinada pues hace suponer que, como bien se dijo en su momento, pues es un problema o un marrón que ¿qué hago con el cadáver? Pues muchas gracias, Nacho, por darme tu punto de vista. Gracias a vosotros. Los agentes trasladan al sospechoso a las dependencias policiales. El relato de los hechos no se sostiene y el detenido termina confesando que ha sido él el autor del crimen.
Lo curioso es que nada más llegar a estas dependencias, la persona esta que estaba detenida reconoció la autoría de los hechos de manera espontánea y cambió la versión inicial. Si bien en principio a los compañeros les manifestó que fue un accidente, lo cierto es que reconoció que había sido él el autor de los hechos. Dijo que hacía tiempo que llevaba conviviendo con esta persona, con la persona que había matado, porque la conocía de un centro de acogida de donde estuvieron ellos conviviendo. Entonces le alquiló una habitación. Esta persona era, el fallecido era el inquilino y le alquiló una habitación durante un tiempo. El detenido aseguró en su declaración que todo había ocurrido porque el fallecido le hacía la vida imposible y reveló un curioso dato. Llevaba un tiempo pensando matarle. Hasta el punto que llegó a tener un odio que manifestó que había pensado en matarle en varias ocasiones, porque le ponía, por lo visto, era un dictador, le ponía normas, tenía una compañera sentimental que incluso no quería que fuera allí a verle, y las veces que iba pues siempre había follón, y el hombre le había cogido cierto odio e incluso le había dicho que recientemente le iba a echar del domicilio porque ya no podía convivir y que se fuera a buscar otra casa. Todo se desencadenó cuando el fallecido le pidió que recogiera sus cosas del piso y se marchara. Ambos quedaron para hablar y solucionar el tema en la vivienda que compartían. Y se inició una discusión porque esta persona no quería irse del piso. Se inició una discusión. Y este hombre comentó que en el forcejearon y le dio un golpe y cayó contra la bañera, con la mala suerte que se dio un golpe en la cabeza. Se quedó aturdido, pero dice que no pudo controlar las ganas que tenía de matar y se abalanzó sobre él mismo y logrando estrangularle. Le estranguló, hizo fuerza hasta que se dio cuenta que la había matado. Entonces cogió el cuerpo, arrastrándolo, se lo echó encima y lo subió a la planta primera. Enseguida, con eso y con las pruebas que se le hacen con la autopsia al cadáver, que se determina que ha sido por asfixia, no por el golpe en la cabeza, pues se va desmontando, se desmonta rápidamente. Ha sido una cuestión muy improvisada sobre la marcha. Y así estuvo durante la semana, porque los hechos ocurrieron el 25 de septiembre hasta el 2 de octubre, que es cuando es la llamada. Lógicamente, el cadáver estaba ya en un estado tal de descomposición que fue lo que alertó el olor de los vecinos y la llamada al 091. El cadáver llevaba más de una semana en la vivienda. Me pregunto cómo pueden saber los expertos el tiempo que ha transcurrido desde el fallecimiento de una persona. Lo mejor será ver a un biólogo para que me resuelva estas dudas. Rafael, eres doctor en biología y vengo a verte por un caso que estoy investigando. Se trata de un crimen en el que el cadáver apareció entre 8 o 10 días después del fatal desenlace y quería que me explicaras cómo podemos saber a través del análisis de un cadáver el tiempo que ha transcurrido desde el fallecimiento de esa persona. Bueno, pues cuando se produce la muerte, en el cadáver va a haber diversos cambios que se producen en función de las temperaturas, de condiciones ambientales, como puede ser la temperatura o puede ser la humedad. Entonces, uno de los primeros cambios va a ser un descenso de temperatura corporal, más o menos a razón de algo menos de 1 grado por hora. Esta temperatura se puede coger en el hígado y entonces, en función de cómo va la temperatura que nos encontremos, podemos datar con bastante precisión dentro de las primeras horas.
Asimismo, otros cambios que se producen son la deshidratación del cuerpo, también se instaura el rigor mortis, que es el estado de rigidez. Esta rigidez se produce en torno a las primeras 12 horas, pero como ya he dicho, puede verse influenciado por distintas causas ambientales o incluso por causas del propio cuerpo. Esta rigidez, como decía, se produce porque el músculo forma un complejo llamado actomiosina como consecuencia del agotamiento de los nutrientes. Y más o menos llega a su punto álgido a las 24 horas y suele durar un total de 36. A partir del segundo día de la muerte, ya podemos decir que la rigidez ya ha desaparecido. Entonces ya empezamos a ver otros cambios, ya empieza lo que es la descomposición, la putrefacción del organismo. Bueno, pues primero vamos a encontrar una fase que se llama cromática, en la que aparece una mancha de color verde en la parte abdominal. Y luego entraremos en una segunda fase que se llama enfisematosa. Esta fase enfisematosa consiste en que el cuerpo empieza a generar gases. ¿De dónde proceden estos gases? Bueno, pues cuando ya llevan varios días de la muerte, todas las bacterias que hay dentro del organismo son anaerobias, es decir, fermentativas, y van a fermentar. Van a consumir las proteínas del organismo y a partir de 3 aminoácidos, que son ornitina, lisina y arginina, van a producir unas sustancias muy malolientes, que son la putrescina, la cadaverina, y eso va a ir acompañado también de amoníaco, de dióxido de carbono, de ácido sulfídrico. Son sustancias que huelen muy mal. Entonces eso va a traer ya a otro tipo de signos que nos pueden ayudar a identificar ciertas situaciones del cadáver, como la fecha en la que murió, que son los invertebrados. Estos invertebrados vienen atraídos por los olores de la descomposición y entonces podemos empezar a datar con cierta precisión. Los primeros que aparecen siempre son los califóritos, las llamadas moscas verdes. Las moscas verdes se sospecha que incluso detectan que una persona va a morir antes de que fallezca, porque el cuerpo, antes de morir o recién fallecida una persona, emite una serie de gases que las moscas son capaces de detectar y nosotros no. Por eso aparecen de inmediato. Los pocos minutos están allí. Un cadáver es un ecosistema y es una fuente de alimento. Entonces estos insectos lo que hacen es alimentarse del cadáver para terminar sus ciclos. La mosca pone un huevo, da sale un gusanito que se alimenta del cadáver y finalmente, tras 3 mudas, pupa y aparece una nueva mosca. Se sabe que hay determinadas familias de moscas y de escarabajos que están más asociados a entornos urbanos o periurbanos que al medio natural, que al campo, ¿no? Entonces, algunas familias no aparecen de moscas, no aparecen en fauna, en cadáveres que encontramos en entornos urbanos, y otras no aparecen en cadáveres que aparecen en el campo. Entonces se puede saber si una persona ha fallecido en el campo o en la ciudad en función del tipo de mosca. Hay otro detalle interesante que quería preguntarte, Rafael. La gente dice que normalmente el cadáver es posible que le pueda crecer el pelo o las uñas. Siempre he querido preguntar a un experto si esto es así. No puede ser de ninguna manera, porque la actividad biológica durará durante unos minutos en el organismo, pero después ya no hay vida, entonces el metabolismo no puede seguir regenerando estructuras, no puede separar todo el crecimiento, no puede ocurrir este hecho. Pues muchísimas gracias por aclararme estas dudas. A vosotros. Investigando sobre el tema descubro que hay culturas en las que es normal convivir con los muertos, aunque las explicaciones son totalmente distintas a las de este caso. Mira, yo creo que uno de los casos más importantes a nivel internacional es el de Indonesia, donde las personas fallecen y, bueno, pues ya sean familiares o amigos, y los vivos se los llevan a sus casas y los atienden como si estuvieran enfermos, como si todavía estuvieran en vida. Les llevan alimentos, les cantan, les hablan, los involucran en la vida de la familia. Esto ha llamado la atención y hay diversos estudios donde se asegura que si ellos tratan bien a ese cuerpo, cuando ellos
también fallezcan, van a ser bien tratados en el más allá y van a ser recibidos con todos los plácemes para que ellos puedan estar sin problema alguno, y ese tránsito entre la muerte y esa supuesta vida para esa cultura que sigue después de la muerte, todo van a tener. Y es por eso que de generación en generación cada una de esas personas que fallece les dan todos los elementos, los cuidan, los tratan bien, los bañan, los alimentan, todo, absolutamente todo, a pesar de que ya el cuerpo no tenga vida. Otra de las manifestaciones a lo largo de la historia tenemos con la cultura egipcia, una cultura que pues hacía todo lo necesario para preservar el cuerpo, sobre todo de los grandes dirigentes o de las personalidades más destacadas de esa cultura, porque se aseguraba que desde el más allá podía hacer lo necesario para que acá, a nosotros, en este planeta, nos fuera bien. Más de una semana con un cadáver, con la persona a la que había asesinado. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué motivos tenía para ello? Y ahí empieza lo raro, ahí empieza la cuestión macabra. Este hombre podía haber tomado muchísimas decisiones. Aprovechar la noche para deshacerse del cadáver, dar parte a la policía una vez que reaccionase. Y este hombre, pues yo creo que ahí desconecta con la realidad, porque no toma ninguna decisión lógica, ninguna decisión de deshacerse del cadáver, cargarlo en el coche y abandonarlo donde fuese, llamar a la policía, alegando que había sido un accidente, que cualquier decisión menos la que tomó. Y ¿por qué la que toma? Es arrastrar el cadáver a una habitación, cerrar la habitación y dejarlo ahí. Pero es que él sigue viviendo en el piso. Pasan los días, los vecinos les extraña la ausencia del compañero de piso y le preguntan. Él incluso ya se ha inventado una historia. Por eso digo que está completamente fuera de la realidad en ese momento. Esta es una situación que no va a llegar a ningún sitio, pero él no es consciente de ello. Lo que trata es de vivir al día. Hoy paso el día, paso el día. Pues en los días que sucedió la tragedia esta, yo me encontré con el agresor en la puerta de la villa, que estaba sentado en un banco, y lo reconocí, porque yo nada más que lo había visto el día que había venido a contratar la vivienda junto con Ramón. Y le pregunté, digo, hola, digo, ¿es usted, digo, el que iba a compartir el piso con Ramón? Dice, sí, digo, pues mira, que si me lo podía darme el carnet de identidad para lo del contrato. Y dijo él, dice, bueno, es que no he podido porque he estado trabajando y tal. Bueno, ¿se puede usted poner en contacto con Ramón? Digo, es que yo no tengo número de teléfono. Dice, sí, yo hablo casi todas las noches con él, no se preocupe, yo se lo diré. Y eso fue sobre el día 21 de septiembre. Luego, día después, fue cuando llamaron los vecinos y dijeron que emanaban un fuerte olor de allí de la calle, de la casa, y que habían llamado a la policía. Y fue cuando después nos enteramos de lo que había ocurrido. Salir al paso de lo que había ocurrido, vivir al día. ¿Coincidirá esto con una explicación psicológica? En este caso, el asesino convive con el fallecido durante 8 o 10 días, no lo especifica claramente. Nos llega la pregunta de el cómo, ¿por qué? ¿Por qué puede convivir con él? Más bien, todos los antecedentes que puede tener aquí, cuando hay un asesinato, hay que tener en cuenta tres aspectos. El hecho en sí, que al fin y al cabo es el asesinato, las condiciones que llevan al asesinato, en este caso podría ser esa tensión, esa discusión que había mantenido con el fallecido, y luego la causa. La causa queda un poco borrosa, pero sí que es verdad que podemos atribuirla un poco a arrebato, una obcecación al fin y al cabo que al final le lleva a cometer lo que ha hecho. ¿Cómo convive? Porque no sabe realmente cómo salir del embrollo en el que se ha metido. Escasos recursos o habilidades para solucionar problemas, al fin y al cabo no tener consecuencias a largo plazo, no pensar siquiera en lo que le puede estar ocurriendo o lo que le puede ocurrir. Un miedo exagerado a salir a la calle realmente y poder decir lo que ha hecho, sobre todo basándose en eso, en esas consecuencias que puede atribuirle a nivel personal, sin saber muy bien lo que ha hecho. Hay casos que están repletos de preguntas sobre la resolución de la investigación policial, pero este me suscita más curiosidades. Por ejemplo, ¿qué ocurrió durante los días en los que el detenido convivió con la persona a la que había matado?
Una vez en estas dependencias, claro, intentamos averiguar qué es lo que había ocurrido durante la semana que estuvo el cuerpo en el domicilio, y parece ser que el hombre tenía intención de arrojarlo al Guadiana. Lo que ocurre es que no encontraba ni la manera ni no supo cómo hacerlo, y de ahí que pasara el tiempo. Además hacía mucho calor y el cadáver pues se descompuso muy rápido. De hecho nadie llegó a saber de la existencia del cadáver. Incluso sabemos que la compañera sentimental el mismo día que le mató estuvo con él por la noche, pero claro, solo hacía unas horas, y ella llegó a manifestar que olía un poco raro, pero bueno, tampoco se le dio más importancia. Él lo único que dijo que se dedicaba era abrir la habitación donde estaba el cadáver y rociaba un poco de colonia, creyendo que con eso el olor desaparecería, pero lógicamente es imposible. Hacer desaparecer el olor de un cadáver, eliminar todo resto de lo que se había hecho, pero no lo consiguió. Dicen que todos tenemos un muerto en el armario, pero a veces los hay tras una puerta.